Está bien, doctor. ¿Pueden ver? Sí, doctor, se ve. Ok, entonces hoy y mañana vamos a hablar de los trastornos del sodio. Creo que esta clase es muy importante porque es algo muy dramático, un sodio bajo, es algo que puede matar a un paciente y es algo que todos debemos saber. Y todos se asustan además cuando ven un trastorno del sodio. Entonces el sodio es un electrolito cuyas alteraciones pueden ser si se eleva el sodio o si se baja el sodio, es decir, hipernatremia o hiponatremia. Esto es lo primero. El conjunto también se llama alteraciones del sodio o disnatremias. Eso es semántico. La hiponatremia se puede dar. Esto quiero que me vayan escuchando y relacionen con toda la clase que hemos dado el día de ayer. Si aumenta la cantidad de agua, el sodio se diluye. Si disminuye la cantidad de sodio, el sodio no se diluye, pero disminuye. En ambas situaciones puede haber hiponatremia. Por lo tanto, muchas veces se habla que la hiponatremia es un trastorno del agua, no del sodio. También pueden producir ambas cosas simultáneamente. La hiponatremia puede ser aguda o puede ser crónica. Si la hiponatremia es aguda, puede matar, y eso es muy grave. Si la hiponatremia es crónica, se puede controlar, el paciente puede adaptarse, pero nunca va a estar bien. Un sodio plasmático normal es de 135 a 140 mil equivalentes. Cuando el sodio baja por menos de 135, se denomina hiponatremia. Esto debe pensarse, analizarse, corregirse, ya que puede ser fatal. Esta clasificación de hiponatremia considero que es una de las más importantes y quiero que me presten atención, chicos, porque van a ver que van a tener este tipo de pacientes y realmente los que están en esta clase van a aprovechar mucho. Cuando la tonicidad del plasma, acuérdense que ayer hemos hablado de tonicidad, que son los osmoles osmóticamente efectivos, ¿no es cierto? Es isotónica, es decir, no cambia, es un tipo de hiponatremia, puede ser hipotónica o también llamada hipotónica o hiponatremia verdadera, porque es la que baja el sodio, o puede ser hipertónica, más bien con la osmolaridad alta. La hiponatremia hipotónica o verdadera con disminución de la osmolaridad y tonicidad se divide en hiponatremia hipotónica hipervolémica, hiponatremia hipotónica normovolémica o hiponatremia hipotónica hipovolémica. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Es importante que entiendan esto antes de seguir. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Todo bien, doctor. Bueno, seguimos. Repito para que no haya dudas. La hiponatremia hipotónica o verdadera con disminución de la osmolaridad plasmática se divide en hipervolémica, normovolémica o hipovolémica. ¿Cómo evaluamos la hiponatremia? Si la hiponatremia es isotónica, quiere decir que la osmolaridad sérica es normal con sodio bajo, ¿no es cierto? Porque si no, no habría hiponatremia. Esto se llama también pseudohiponatremia y se da en dos situaciones: hiperlipemias muy severas o mieloma múltiple. Pero es pseudohiponatremia, no es una hiponatremia verdadera. Cuando hay una pseudohiponatremia, es decir, una hiponatremia isotónica, puede ser por ascenso de los triglicéridos. Y fíjense esta norma. Por cada ascenso de 1 gramo en los triglicéridos, el sodio supone un descenso de 1.7 miliequivalentes litros. Es mucho 1 gramo de triglicéridos, pero puede pasar. Por cada ascenso de 1 gramo de decilitro de proteínas, el sodio disminuye en 1 miliequivalente por litro. Cuando la hiponatremia es hipertónica, es decir, con osmolaridad elevada,
Puede ser porque hay glucosa, que es el principal determinante osmótico, o terapias con manitol, que el manitol es un líquido con osmolaridad alta, un líquido con un azúcar elevado. Y fíjense esto también, si hay hiponatremia hipertónica y ustedes detectan hiperglucemia, por cada 100 miligramos de aumento de la glucosa, el sodio o la concentración de sodio disminuye en 1.6 miliequivalentes. Entonces vamos a poner para términos fáciles que la glucemia es de 100. Si el paciente tiene 400 miligramos de glucosa, entonces tendría que bajar 1.6 por 300, porque arriba de 100 son 3 veces, ¿no ve? 100, 200, 300, son 300 de más. Entonces serían 3.6 por 3, 18, 4.8. Y el equivalente es bajaría el sodio. Solamente se va a corregir el sodio si corregimos la glucosa. Por eso también no es una hiponatremia verdadera, ¿ya? Las hiponatremias verdaderas son las hipotónicas, hipovolémicas. Esto no se olvide nunca. Vamos a hablar de las hiponatremias hipovolémicas y dejamos a un lado las pseudohiponatremias, que son las isotónicas y las hipertónicas, y ahora vamos a hablar de las hipotónicas, que son las hiponatremias verdaderas. Entonces, la hiponatremia hipotónica hipovolémica, ¿cuándo puede darse? Cuando el organismo pierde sodio. ¿Cuándo pierde sodio? Cuando hay pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarreas, hemorragias, drenajes, otros. Cuando hay pérdidas renales, sobre todo uso de diuréticos. El otro día tenía un paciente y el sodio era 128 y le habían empezado a dar furosemida, ¿ya? Entonces, ahí viene el problema. También puede ser por un hipoaldosteronismo, nefropatías pierde sal, que son las nefropatías raras donde hay alteraciones tubulares que pierden el sodio. Pérdidas cutáneas en maratonistas o en quemaduras extensas. Todo esto puede provocar disminución del sodio. También, obviamente, cuando hablamos de diuréticos, pueden ser diuréticos de asa lo más frecuentes o diuréticos tiacídicos. También podría haber hiponatremia hipotónica hipovolémica si el paciente no toma líquidos ni come sano, ¿no es cierto? Bueno, la hiponatremia hipotónica o verdadera, pero hipervolémica, se da en las siguientes situaciones. Cuando hay una reducción del volumen circulante efectivo, y ayer hemos visto que es el volumen arterial que perfunde los tejidos, hay una disminución del volumen, pero hay un exceso del líquido intersticial, ¿ya? Y esto se da en 3 situaciones: insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática o síndrome nefrótico. Estas son situaciones hipotónicas hipervolémicas. Por eso se dice que cuando una insuficiencia cardíaca está muy avanzada, está peor, el sodio plasmático baja, ¿me entienden? Ese es un factor de mal pronóstico, igual en la cirrosis hepática. Entonces, la hiponatremia verdadera o hipotónica hipervolémica se da en estas 3 situaciones. Repito, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática o síndrome nefrótico. Por último, la hiponatremia hipotónica o verdadera, pero normovolémica. Cuando la hiponatremia es normovolémica, hay un cuadro que se denomina síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que les voy a explicar ahora. Puede ser un déficit de cortisol o un hipotiroidismo. Entonces, cuando ustedes tienen un sodio bajo y el paciente no está hipervolémico y tampoco tiene hipovolemia, no ha perdido líquidos y está normovolémico, es probable que se trate de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o hipotiroidismo. ¿Ya? Solamente podría darse un cuadro que es una excreción de agua normal, pero cuando el individuo toma demasiada agua, esto se llama polidipsia primaria. Es un cuadro psicológico, psiquiátrico, donde la persona toma tanta agua que diluye el sodio, ¿ya? Pero esto es raro, no es frecuente, pero estas 3 cosas sí pueden haber. Bueno, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética se refiere, escúchenme bien, a la liberación no fisiológica, es decir, no osmótica de hormona antidiurética. Acuérdense ayer que hemos dicho, a ver si alguien me puede repetir,
¿qué hemos dicho que pasa cuando la osmolaridad plasmática sube? ¿Quién se acuerda? ¿Se libera qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Están ahí? Sí, doctor, estamos. Bueno, entonces, a ver, cuando normalmente en el organismo, ¿qué pasa cuando la osmolaridad plasmática sube? ¿Qué se libera? ¿La hormona? La hormona antidiurética, doctor, o vasopresina. Antidiurética, porque tiene que retener líquido, evitar diuresis, retener líquido para que el sodio otra vez se normalice, ¿no es cierto? Pero hay situaciones en las cuales se libera hormona antidiurética cuando no sube la osmolaridad plasmática. Esta es una secreción inadecuada de hormona antidiurética. No sé si me han entendido. Esta parte es importante. Entonces, ¿qué pasa en estos cuadros? Se retiene agua porque hay hormona antidiurética circulante y en el riñón lo que hace es abrir las acuaporinas, retener líquido, retener agua. Como se retiene agua y hay un corazón normal, se libera el péptido atrial natriurético que elimina sodio y por lo tanto no hay edemas. ¿Ya? Por eso cuando hay normovolémica no hay edemas. La pérdida de sodio es mayor a la pérdida de agua, por eso hay hiponatremia, y en estos casos debe medirse un sodio urinario, porque el sodio urinario sería mayor a 40 mil equivalentes litros. Esto es importante que me entiendan, espero que hayan entendido. Si no, al final pregunten, por favor, no me voy a molestar. ¿Qué causas pueden ser las que ocasionen un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Fíjense que son muchas. Patologías neuropsiquiátricas como accidentes cerebrovasculares, infecciones, psicosis. Utilización de fármacos. Justamente tengo una paciente hospitalizada ahora que ha hecho hiponatremia de 118 y hace 3 semanas le habían dado fluoxetina. Fíjense, y el sodio le ha bajado drásticamente. Entonces, carbamazepina, vincristina, aloperidola, mitriptilina, fluoxetina, entre otros, pueden ocasionar hiponatremia. También algunas enfermedades pulmonares como las neumonías, tuberculosis, insuficiencia respiratoria, otros. Pacientes posoperados o pacientes que tengan náuseas a repetición. Esto es cuando se produce una liberación, un aumento en la producción de ADH. Pero también podría producirse el ADH por una producción ectópica en un lugar que no es fisiológico, no es en el hipotálamo. Y esto se puede producir en algunos pacientes con cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de duodeno, páncreas, entre otros. ¿Ya? O muy raro, existe la hormona antidiurética que se da en ocasiones como medicamento y una administración exógena exagerada puede producir un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, con toda esa introducción a la forma, a la etiología de la hiponatremia y a la clasificación de la hiponatremia, ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar la hiponatremia? Por supuesto que la hiponatremia tenemos que diagnosticarla con un sodio plasmático, ¿no es cierto? El sodio estará bajo. Pero una vez que el sodio esté bajo, debemos medir la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. Sobre todo la plasmática, porque si la osmolaridad plasmática ha disminuido, entonces es una hiponatremia verdadera. Nosotros medimos el sodio urinario. Fíjense, esto nos da una alerta. Si el sodio urinario es muy bajo, orienta a que el paciente sea depletado de volumen. Hay disminución del volumen circulante efectivo. Si el sodio urinario es muy alto, orienta a que puede haber un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, uso de diuréticos o insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Bueno, ¿qué clínica tiene un paciente con hiponatremia? Esto es importante porque si al principio de la clase hemos dicho que la hiponatremia puede matar, ¿por qué mata? ¿Qué síntomas tiene el paciente? Y esto va a depender de la magnitud y de la velocidad de instauración de la hiponatremia.
Si hay síntomas leves, el paciente va a tener astenia, va a estar ahí como que cansadito, anorexia, no tiene apetito, náuseas, empieza a vomitar, disminuye la concentración, ¿ya? Es decir, cuadros específicos, se desorienta, no reconoce a las personas, algo pasa. Y la familia se da cuenta porque él dice, por ejemplo, esta paciente que se hospitalizó con hiponatremia por fluoxetina, decía, esta no es mi casa, ¿dónde estoy? No reconocía su casa. A su hijo lo confundía con su marido, ¿me entienden? Esas cosas no son pues normales, ¿no es cierto? Entonces hay desorientación, confusión. Si la hiponatremia aumenta y es más grave, el paciente ya no va a tener solamente confusión, sino va a tener obnubilación, somnolencia, y si es más grave va a estar letárgico, y si es más grave estuporoso, y si es más grave convulsiones, y si es más grave entrará en coma el paciente. ¿Por qué pasa esto? Porque en la hiponatremia, acuérdense de lo que hemos hablado el día de ayer. Ayer hemos hablado de qué es la ósmosis. Me voy a sentir muy feliz si uno de ustedes me dice qué es ósmosis. A ver. Es el paso de agua de menor a mayor concentración, doctor, a través de una membrana semipermeable. Excelente. Bien. Entonces, si hay hiponatremia, ¿de dónde a dónde va a pasar el agua? De los vasos a las neuronas, ¿verdad? Porque es de menor a mayor concentración. Entonces se va a provocar un edema cerebral. Y esto es, fíjense lo que pasa acá. Este es el vaso sanguíneo. Este es el sodio disminuido, hiponatremia. Por ósmosis, el agua pasa de menor concentración a mayor concentración y la neurona va a tener este problema, a grande. ¿Me entienden? Esto se llama edema cerebral. Y esta es una tomografía, aquí les pongo una tomografía de un paciente. Es muy importante hacer la tomografía cuando hay hiponatremia, porque si hay edema cerebral, el tratamiento debe ser agresivo. Entonces, fíjense esta tomografía que se puede considerar normal, ventrículos laterales de buen tamaño, cisuras cerebrales conservadas, ese es el tercer ventrículo, etcétera. Bien. Pero acá, a este lado, con edema cerebral, no hay los ventrículos, no hay el tercer ventrículo. Este paciente va a ser un síndrome de secreción de hipertensión endocraniana. El síndrome de hipertensión endocraniana se caracteriza por hipertensión arterial, bradicardia y compromiso neurológico. Por lo tanto, para evitar un edema cerebral, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar la hiponatremia. Y hay dos consignas para tratar la hiponatremia. Primero, aumentar la concentración plasmática de sodio y segundo, tratar la causa subyacente, o sea, ¿qué ha provocado que el sodio baje? ¿Ya? En general, si administras sodio, se puede depletar de volumen y se debe restringir agua a pacientes normovolémicos y edematosos, ¿ya? A ver, si la hiponatremia es hipervolémica, tú tienes que restringir líquidos y darle un poco de diurético, porque es una cuestión de concentración. Pero si la hiponatremia es hipovolémica, lo primero que tienes que hacer es reponer líquido, ¿no es cierto? Y reponer sodio, ¿ya? Si el paciente tiene una clínica neurológica importante y tiene un sodio bajo, el tratamiento debe ser agresivo, por favor, y si no se muere el paciente. Entonces, para esto hay algunas formulitas que es importante que les diga. Primero, el agua corporal total, ayer hemos dicho que puede ser el 60% en varones, 50% en mujeres. Esto va a depender mucho de la edad del paciente, siempre en viejitos es menor y siempre en pacientes obesos es menor porque más agua tiene el músculo que la grasa. Pero se puede calcular el déficit de sodio con esta fórmula. Agua corporal total, que es 0.6 por peso, es decir, 60% del peso, por el sodio deseado menos el sodio del paciente. Entonces, para no agarrar una calculadora, ahora aquí les traigo un ejemplo.
Tu paciente varón pesa 65 kilos y entra con hiponatremia severa por 114 mil equivalentes litros. Le calculamos el déficit de sodio. 0.6 por 65, que es el agua corporal total, 0.6 por peso, es decir, el 60% del peso corporal, porque es varón, y lo vamos a multiplicar entre la diferencia. 125 es lo que queremos llegar para el día siguiente y 114 es lo que tiene el paciente. Entonces, esto sale 39 por 11, por lo tanto, el déficit de sodio son 429 mil equivalentes, ¿ya? Nosotros tenemos en Bolivia ampollas de cloruro de sodio que tienen 35 mil equivalentes cada ampolla. Por lo tanto, 10 ampollas serían 350. Aquí más o menos son 12 ampollas de sodio que se le podría dar para reponer ese déficit. ¿Me entienden? Bueno, este es un cálculo del déficit, pero me he equivocado. Pero hay otra fórmula. Esta también se llama, esta es la famosa fórmula de Adrogué. Aquí les voy a anotar ya para que no me digan después, no vi su fórmula y demás. Les voy a poner aquí. Fórmula de Adrogué, ¿ya? Bueno, esta fórmula es bien importante porque nos habla, este es el líquido perfundido, es lo que tú le vas a pasar a un paciente, vamos a hacer un ejemplo ahorita, y eso es lo que tiene el sodio, el paciente, la natremia del paciente. Se divide sobre el agua corporal total que tú has calculado, 0.6 por peso, y le sumas 1. Con esta fórmula vamos a saber nosotros cuánto va a aumentar el sodio en 24 horas con un determinado litro de una solución. Lo cierto es que nunca debemos reponer más de 10 miliequivalentes de sodio por día porque puede provocar lesiones neurológicas a futuro, ¿ya? Entonces la reposición debe ser lenta. Yo preferiría decirles, suban el sodio de 5 en 5 miliequivalentes cada día. Bueno, entonces fíjense, si yo tengo un suero fisiológico, que ayer les he dado la concentración de sodio, tiene 154 miliequivalentes, le resto los 114 del paciente y lo divido entre el agua corporal total, entonces vamos a tener que más o menos ese sodio va a subir en 4 puntos, ¿ya? Con esto pueden estar un poco más tranquilos y pueden saber cuánto va a subir la natremia en 24 horas. Nunca reponer el sodio en más de 10 miliequivalentes de sodio en 24 horas. Bueno, mañana vamos a hablar de hipernatremia. Voy a dejar de compartir ahora. Como les he dicho ayer, estoy prefiriendo este año hacer unas clases que sean cortas. No quiero cansarlos, pero quiero decirles lo mínimo necesario. Quiero que realmente aprendan. De verdad que los que han entrado a esta clase no se van a arrepentir. Inciten a sus compañeros a estar en teóricas, muchachos. Preguntas, comentarios, aportes, sugerencias. Doctor, con respecto a lo de la natremia, ¿qué pasa si se eleva más de los 10 mil equivalentes por litro que usted menciona? ¿Cómo podemos, qué podemos hacer nosotros, doctor? ¿O cómo actuamos? Ya es muy buena la pregunta. ¿Por qué nosotros recomendamos no medir, no corregir más de 10 mil equivalentes de sodio en 24 horas? Porque hay unos cuadros que se dan, que se llaman mielinolisis pontina, ¿ya? Los grupos basales del mesencéfalo, por ósmosis corregida rápidamente, pueden morirse. Y estos, a la larga, pueden producir cuadriplegias, monoplegias, etc. ¿Ya? Eso no se ve inmediatamente. El paciente va a mejorar inmediatamente, pero eso puede pasar por un cambio brusco de la osmolaridad. Entonces, la recomendación en todos los libros
está que la natremia siempre se corrija lentamente para que no haya sufrimiento de células neuronales. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en lo que es la fórmula de Adrogué, ¿de dónde se saca lo que es el agua corporal total para hacer lo que es la fórmula? Pero el agua corporal total, ayer hemos dicho, pues, el agua corporal total es el 60% del peso de un paciente. O también puedes hacer, por ejemplo, un paciente que para fines prácticos pesa 100 kilos, el 60% son 60. Ese es tu agua corporal total. O también puedes multiplicar 100 por 0.6, te va a dar el agua corporal total. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Nada más? Ya. Mañana, muchachos, vamos a hablar solamente de alteraciones del sodio de hipernatremia, que es un tema bastante interesante también. ¿Ya? Hoy quisiera que lean hiponatremia, no se olviden, porque es un tema bien complejo, bien difícil, es bien difícil aproximarse al diagnóstico, bien difícil tratar al paciente, hay que tener muchos tips y espero que les haya servido esta clase. ¿Ya? Mañana, por favor, nos encontramos a las 7 de la noche y hablamos de hipernatremia. ¿Está bien? Está bien, doctor.